siempre y cuando le pongas un motor con suficiente potencia. Así es, puedes hacer volar hasta un refrigerador. ¿Qué es eso? ¿Es un tubo de drenaje? No, es un tráiler volador, no. Es la nave estelar Starship con destino a las estrellas. Checa cuán grande es tan grande como un edificio de 30 pisos. Uno no puede dejar de preguntarse por qué es tan grande y cómo es que algo tan grande puede volar. ¿Nos podrá llevar hasta Marte? Es una buena pregunta. Esta nave estelar es un salto súper importante para la humanidad. El Starship mide un total de 120 metros de altura, es de veras es enorme, de hecho la más grande jamás construida. Para empezar vamos a compararla con las naves espaciales más grandes que hemos construido. Empezando con el Falcon Heavy midiendo 70 metros de altura, está siendo el orgullo de SpaceX hasta mientras que el Starship esté listo y terminado. Luego tenemos la nave espacial Genesi de origen ruso con 80 metros de altura. Después tenemos el Long March 9 de origen chino con 90 metros. Luego sigue el SLS Block 1 de origen americano, el cual reemplazaría al Space Shuttle midiendo 98 metros de altura. La siguiente es de origen soviético N1 con 105 metros. De ahí le sigue el legendario Saturn V de 110 metros. Luego sigue el SLS Block 2 cargo de la NASA con 111 metros de altura y para finalizar tenemos el Starship nave espacial que les gana a todas con una altura de 120 metros de altura. Es enorme, de hecho cuando vemos al Starship en su plataforma de despegue en Boca Chica, Texas, es el objeto más alto que se puede observar en cientos de kilómetros a la redonda y por eso lo podemos comparar con un edificio de 30 pisos más o menos. Así que podemos decir que el Starship es enorme porque no solo es la nave espacial más alta jamás construida, sino que también es sumamente ancha de grosor, midiendo 9 metros de ancho, tan ancha como una cancha de baloncesto. Explicando de dónde sale el nombre Starship. El nombre Starship es aquel nombre que se le da a todo el vehículo espacial que mide en total 120 metros de altura y el cual consiste en dos etapas. La primera etapa es el propulsor llamado Super Heavy y es muy delicado, jaja, no es cierto. La realidad es que es una bestia que puede llevar más cargamento que cualquiera de sus antecesores. Este despega como un conjunto después de llegar fuera de la atmósfera, se separa y la segunda etapa se llama también Starship o nave estelar en español. Nuestra especie siempre ha estado fascinada en encontrar a vecinos en las estrellas y como seres inteligentes volvernos en una especie interestelar sería la cima de la evolución como sociedad. ¿Cómo es que el Starship nos podría ayudar a volvernos en una especie interplanetaria? Es una pregunta importante. Empecemos con el reto más grande, que sería levantar vuelo y alzarnos del piso, hablando de la ecuación que explica esto. Esta ecuación en un principio parece complicada, pero no lo es si se considera que primero esta ecuación está conformada por dos variantes que vienen siendo por lógica la constante gravitacional, o sea un G, la fuerza que se siente en el peso de las cosas y que hace que caigas cuando saltas. Esta fuerza es el peso relacionado según la masa y la distancia entre el Starship y la Tierra. La teoría dice que entre más se aleja uno de la Tierra, menos fuerza gravitacional ejerce entre la Tierra y el peso de la nave estelar, así que entre más se aleja uno de la Tierra se necesita menos fuerza de los motores para mantener la aceleración, y por lo mismo menos combustible es necesario para su propulsión. Super Heavy es un enorme tanque de combustible que almacena dos componentes, oxígeno líquido y el otro es metano líquido. Estos dos combinados se llaman Metalox. Este brinda toda la potencia a los motores Raptor, los cuales eventualmente Super Heavy contará con varias docenas de estos motores para propulsarlo afuera de la atmósfera. Una vez que salga de la atmósfera habrá consumido todo el combustible y se separarán, ya que no tiene caso cargar con peso extra, y Super Heavy regresará a la Tierra mientras y la nave estelar Starship continuará su viaje con sus otros 6 motores. Viendo así la ecuación, el Starship para entonces habrá perdido peso y estará tan alejado de la fuerza gravitacional de la Tierra y necesitará menos combustible y propulsión para continuar con tan solo 6 motores. Dos tercios del espacio total del Starship serán ocupados por los 6 motores Raptor y combustible, dejando apenas un tercio de su espacio total para el equipo para navegar la nave y espacio para la tripulación. Pero no es poca cosa. Con 9 metros de ancho y 18 de alto, esto se convierte en 1000 metros cúbicos de espacio en total, equivalente a más espacio que un Boeing 747. En un principio los viajes espaciales eran sumamente costosos. La NASA entre 1960 y 1973 gastó $283 billones, tomando en cuenta la inflación hasta el 2020. Eso es muchísimo dinero, seguro. Es algo muy diferente cuando todos nuestros sueños como especie estaban apostados en llegar a la Luna con el programa Apolo, pero en la actualidad necesitamos pensar más fríamente y considerar costos. Por eso la idea de reutilizar las naves y aprovechar cada vuelo con naves de gran tamaño, tomando en cuenta que los viajes al planeta Marte y la Luna serán eventualmente como los vuelos comerciales de aeropuerto a aeropuerto.
Por eso, para mantener los costos a precios razonables, SpaceX ha diseñado cohetes reutilizables como el Falcon 9 y el Falcon Heavy. Aunque no sería la primera vez que tenemos naves reutilizables, anteriormente la NASA tenía los transbordadores espaciales tales como la US Space Shuttle, Columbia, Atlantis, Challenger y Endeavour. El Starship puede ser utilizado y configurado como nave espacial para carga de abastecimiento o bien como nave tripulada. El transbordador espacial solo podía llevar consigo 6 tripulantes, pero el Starship pretende tener espacio hasta para 100 personas para llevar y traer al planeta Marte. Esto ayudará a mantener costos razonables, pero existen otras características sobre el Starship que ayudan a mantener el costo del viaje espacial viable. Se han ido perfeccionando con la experiencia obtenida del uso y diseño de los transbordadores. Con el tiempo, esta experiencia nos ha permitido evolucionar en el diseño y en la elección de materiales de construcción de la nave, así también mejorando la seguridad la misma y de sus motores, haciéndolos mucho más potentes y ligeros con menor consumo de combustible. Aquí podemos ver una comparación rápida de los diferentes motores actualmente viables, sus tamaños, el tipo de combustible que utilizan y qué tan buen rendimiento ofrece. Si podemos observar que aunque el motor utilizado por el Starship, o sea el motor Raptor, no es el más potente, pero por su tamaño es el más eficiente. SpaceX tuvo que abortar la idea de la utilización de estructuras hechas de fibra de carbono muy costosas. Finalmente se optó por una aleación de acero inoxidable, el cual mostró un muy buen desempeño a la resistencia del calor extremo que demanda la entrada y salida de la atmósfera a Mach 25 o 20.000 millas por hora. A estas velocidades, cuando vienes del vacío del espacio y chocas contra la atmósfera, las moléculas del aire crean mucha fricción y se crean tremendas temperaturas. Mientras tanto, cualquier otro material necesitará materiales extras para reflejar y detener este calor extremo. La aleación de acero inoxidable aguanta muy bien estas temperaturas y con tan solo agregar azulejos de cerámica en su panza, el Starship hace esa maniobra extraña para entrar de panza a la atmósfera. También es muy barato su mantenimiento. Es mucho más fácil de ensamblar, tan fácil que el tiempo de construcción del mismo es sumamente rápido, ya que solo se requiere soldar las diferentes piezas y en cuestión de un par de semanas otra nave estelar de dimensiones masivas estará lista para levantarse del suelo y volar. Para hablar de mejorar costos, debemos entender que hay dos tipos de costos: uno es variable y el otro es fijo. El costo fijo es aquel que involucra toda la planeación de los despegues y, por ejemplo, el centro de control para llevar a cabo un lanzamiento y los científicos que tienen que monitorear todos los proyectos científicos y su telemetría. El costo de esto no cambia mucho. Sin embargo, el costo variable es aquel que considera la eficiencia del diseño. Por ejemplo, el Falcon Heavy es reutilizable y puede cargar hasta con 38.000 kilos de peso, entre otros puntos ya mencionados como el tipo de motor y su eficiencia. Entre más grande y eficiente es nuestra nave, menor el costo a la larga. Una nave más grande requiere de más combustible, pero en un solo viaje se puede lograr mucho más, y es ahí donde el Starship destaca. Ahora hablemos de dónde sale el combustible. Como ya mencionamos, el combustible está conformado de dos componentes: oxígeno líquido como oxidante y metano líquido como combustible. Estos dos combinados hacen una reacción química. Como en el espacio no hay oxígeno, es por eso que se lleva en su estado líquido. Aquí en la Tierra el oxígeno está por todos lados y por eso los motores de los aviones no necesitan más que aspirar el oxígeno para realizar la combustión. Una vez en el espacio se utilizará el oxígeno líquido de los tanques, pero para cuando lleguemos a Marte este se habrá terminado, así que la ventaja de utilizar este tipo de motor y de combustible se encuentra en que al llegar a Marte con tan solo un sencillo sistema catalizador se puede extraer de la atmósfera del planeta rico en óxido de carbono y con agua que se encuentra congelada bajo la superficie se podrá crear el metano líquido. Sé que todo esto suena increíble y lo es, además que no tenemos perfeccionada la tecnología para hacerlo, así que los retos que tenemos son enormes, pero nada es imposible. Algún día dentro de la siguiente década estaremos realizando viajes de ida y de regreso al planeta Marte gracias a esta maravillosa nave espacial Starship, y podremos volvernos en una civilización interplanetaria en la cúspide de la evolución de la humanidad como sociedad.